learning, aprendizaje a lo largo de la vida. En fin, hay muchas formas como se están viendo las microcreencias. Y desde el punto de vista de reconocimiento o calificación, bueno, está justamente es uno de los temas también que impulsa esto de los marcos, como vamos a ver, porque bueno, ¿cómo sabemos que lo que se está reconociendo realmente tiene una validez para el entorno donde esa microcredencial se quiere utilizar? Exacto. Es un poco hacia dónde va acá. Sí, y súper importante este tema de calificar y evaluar cuando se habla de microcredenciales, porque es exactamente este tema que nos ayuda a hacer la dicha diferenciación, que me gusta siempre volver a esta diferenciación en relación a insignias digitales, ¿no? Ustedes muchas veces van, pero muchísimo, van a encontrar cuando hagan búsquedas sobre insignias digitales, van a encontrar que la gente va a definir insignias digitales pegado al tema de microcredenciales, ¿no? O microcredenciales son insignias digitales. Pero muchas veces, la verdad, estas cosas van a estar juntas, pero es importante entender que cuando se define microcredenciales, no se está hablando nada de insignias digitales. No se está diciendo a nadie que la persona va a recibir una insignia digital. La microcredencial, la verdad, es una definición mucho más asociada a la formación y la evaluación asociada a esta formación que conectada con cómo recibo el reconocimiento. Entonces, la insignia digital es una manera, es un vehículo de reconocimiento que puede ser usado para cosas que no son microcredenciales. Damos un ejemplo muy propio de esta charla. Les damos una insignia digital por haber participado de esta charla. Esto no es una microcredencial, pero hay muchas universidades que hoy por hoy están, o organizaciones, o que sea, que están a implementar microcredenciales y que esto hace parte de una transformación digital, etcétera, 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 y deciden dar estas o hacer el envío de este reconocimiento de la microcredencial a través de una insignia digital. Pero es importante separar las dos cosas porque son conjuntos separados. Y si ponemos estas dos cosas juntas, estamos a perder el potencial y la naturaleza de las dos cosas, ¿no? Entonces, si yo digo que una insignia digital es igual a una microcredencial, estoy a perder la posibilidad de entender que puedo usar insignias digitales para otros tipos de reconocimiento y me quedo muy acotado. Y si empiezo a decir que una microcredencial necesita ser dada a través de una insignia digital, es bueno, entonces si yo tengo una institución o una organización que no usa insignias digitales, ¿no? Que tiene un PDF al final, un certificado, pues entonces no puedo hacer microcredenciales. No, yo puedo implementar una microcredencial esta formación, con esta evaluación, etcétera. Vamos a entrar en los detalles que hay que hacer. Y al final de esto, les entrego un certificado y les digo que aquí está el vehículo del reconocimiento que no es una insignia digital. Recordando siempre que, y ahí esta charla de hoy no es sobre insignias digitales, porque ya tuvimos muchas sobre insignias digitales. La insignia digital, la verdad, es algo que requiere que vamos a hablar de una imagen, ¿no? De datos. Y si queremos hablar de insignias abiertas, digitales abiertas, bueno, estamos hablando que estamos a seguir la especificación de Open Badges, que es verificable, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir para la portada de webinars de nuestro, que hay varias presentaciones sobre esto. Y vamos en la próxima charla, en mayo, el 11 de mayo, vamos a volver a hablar
de insignias digitales, ¿vale? Vamos a hablar de microcredenciales, pero vamos a volver a hablar de insignias digitales. Incluso la persona que va a estar con nosotros en mayo está aquí, que es Anabela. Ella es la CEO de Acredita y va a estar con nosotros en mayo. Ya les invito a hacer un save the date ahí en sus calendarios. Bueno, entonces, esto aquí, disculpa, esta diapositiva es solo para, no es importante, muy importante en esta charla, es solo para que tengamos así salgan de aquí con todo muy claro de que todo lo que vamos a hablar de ahora de microcredenciales no tiene ningún impacto si esto está usando insignias digitales, si no está, no hay nada de digital, la verdad, en la conversa de microcredenciales. ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Quieres decir alguna cosa, Jackie? Bueno, tal vez acotar que también es importante tener claro que no necesariamente una microcredencial es a través de un curso online, ¿no? Porque también Tampoco. se tiende a pensar eso y puede ser perfectamente una formación que se haga de manera presencial y igual, puede ser reconocida de manera digital o no, pero porque hay tendencia a veces cuando se investiga hacia llevar hacia eso, que por supuesto lo digital ha impulsado esto mucho más y la Ujú. tecnología de alguna manera facilita, ¿verdad? Que haya más acceso a acciones formativas y por eso dentro de todas las ofertas de microcredenciales hay muchas que son digitales o online, pero no significa que toda microcredencial tiene que ser online. Claro. Incluso podemos imaginar que incluso la insignia digital es usada para reconocer algo que también no es online. Entonces, además de esto, ¿no? Eh, eh, es claro que las cosas que son hechas en línea como menciona Jackie, han empujado mucho esto, ¿no? Y es un poco por esto, ¿no, Jackie, que se ha creado la confusión. Y yo creo también, o sea, ¿cómo lo veo? Yo veo que muchas veces queda más fácil explicar a las personas que una insignia digital es una microcredencial. ¿Por qué? Porque toda la historia de las insignias digitales a veces es un poco tecnológico para las personas, ¿no? Y las Ujú. personas no tienen también tan muy claro este paradigma de reconocimiento sin que hablemos de cosas que son más académicas, ¿no? Pero la verdad, Exacto. esto está cambiando cada vez más. Yo creo que esto de poquito a poquito estamos mejorando este entendimiento y yo creo que las personas, a medida que son reconocidas por cosas que no necesariamente son tan Sí. formales, Ujú. ven el valor del reconocimiento, ¿no? Así es. Excelente. Bueno, volvemos a las microcredenciales. ¿Quién está hoy en día ofreciendo estas microcredenciales, no? Bueno, hay ahí mucho, viene, la verdad, por la mano de las instituciones educativas que ya conocemos, ¿no? Pero hay también organizaciones profesionales de áreas donde hay ahí las dichas certificaciones, ¿no? De determinados temas. em, entonces están ahí presentes en este ámbito. Y muchas de estas asociaciones profesionales o empresas privadas, estas organizaciones están como que entrando en el espacio de acreditación, digamos, porque ahora se tornaron participantes, ¿no? En un espacio de aprendizaje y de avance profesional. Muchas veces para compensar lo que no se hace en el espacio universitario, ¿no? Y tan conectado con lo que es una microcredencial. ¿Por qué?
porque la microcredencial en general es mucho más acotada y estrecha con temas conectados a habilidades profesionales, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que en el momento de que esto se abre, ¿no? De que microcredenciales son parte de cosas que son aceptadas. Cuanto más aceptadas son, tanto en el ámbito académico cuanto en el ámbito profesional, más hay otros organizaciones que sienten que tienen un espacio que pueden estar activas, ¿no? Jackie, ¿quieres comentar algo? Sí, de alguna manera hay como dos fuerzas que están empujando aquí, ¿no? Porque todas estas asociaciones profesionales, empresas, etcétera, que están impulsando el tema de microcredenciales, han captado esa necesidad del mercado laboral de que las personas puedan desarrollar competencias en tiempos más cortos, estar listas para el mercado laboral en tiempos más cortos y también actualizar sus competencias en tiempos más cortos y de alguna manera, pues también el reconocimiento de ese tipo de formaciones o de desarrollo de competencias hace que entre las instituciones educativas, porque al final de cuentas es como en los países quienes llevan por políticas o por reglamentación de los países, son como la cara principal Ujú. de validar que las personas tienen una certificación o un logro de aprendizaje de cierto nivel, ¿no? Entonces, Mm. las dos fuerzas están como empujándose ahí unas a otras, ¿no? Sí, incluso yo diría que esto ha creado un poco de tensión, digamos, ¿no? Y esto va a depender un poco de cada país, políticas, de qué es posible, de qué es reconocido, ¿no? De alguna manera, las instituciones universitarias tiene ahí un desafío, ¿no? No solo de capturar este mercado de personas que quieren continuar su formación o quizás no hacer una formación de tanto tiempo, ¿no? Porque hay una historia económica también en todo esto, y la propia demanda del mercado laboral. Pero en el momento que en el mercado laboral, mismo que tú digas, yo no acepto esta microcredencial para una maestría, digamos. Vamos a hablar un poco más de una situación práctica, ¿no? Porque al final el deseo es que microcredenciales puedan hacer parte de caminos de formación de todo tipo. Entonces, que puedan ser aceptadas tanto por un lado académico, de un camino a una formación más amplia, pero también ser reconocidas en el mercado laboral como un requisito de conseguir un empleo, digamos. Sí. De Pero hecho, ya hay estamos empresas pasando, que lo hacen. claro, exacto. Pero estamos, la verdad, pasando un momento donde todo esto está cambiando, en algunos lados más lentos que otros, pero hay un cambio, ¿no? Sí, Y este cambio muchas veces va a empezar por el mercado laboral. Entonces, a medida que un empleador dice, yo la verdad no necesito que fulanito tenga una formación de 4 años de nada. Yo la ujú, verdad necesito solo ver que tiene esta microcredencial, ¿no? sí, Esto empieza a crear, como bien dice Jackie, son varias fuerzas, ¿no? Que están trabajando juntas. Empieza a crear para quien recibe diciendo, pues entonces yo no necesito de todo esto. Tú empiezas casi que a cuestionar cuál es el camino requerido para entrar en el mercado laboral, ¿no? sí, Y con esto, entonces, a medida que se abre de un lado, de alguna manera, hay fuerzas que van se desarrollando que quizás van a crear
un poco de movimiento de figuras en este ecosistema que todavía tiene resistencia, ¿no? Pero obvio, cuando las cosas cambian, y esto es lo interesante de cualquier situación de cambio, siempre que hay una situación de cambio, hay resistencia. ¿Por qué? Porque Exacto. somos seres humanos y muchas veces no queremos que existan cambios. No hemos visto, ¿no? Las ganancias que puede haber. Y los que son, están como educadores o en cualquier rol en la área de formación, tienen ahí una responsabilidad, ¿no? De ser agentes de cambio. Así es, así que es así como yo veo a mí, ¿no? Es ser agente de cambio. A veces yo no puedo cambiar a algo directamente, pero a través de influencia, a través de colaboración, ¿no? A través de partnerships y todo, es como llegamos a los cambios que van, la verdad, al final del día, posibilitar el avance de las personas, porque al final lo que queremos desde sus microcredenciales es una posibilidad que la gente se pueda mover, ¿no? Tanto en términos de avance profesional como de áreas profesionales, porque cada vez más no vamos a estar en 10 años en la misma área laboral que estábamos, ¿no? Vamos a ser personas que vamos a navegar en muchos sectores, ¿no? Bien, y ahí para mostrarles un poco, y esta imagen ahí, no sé si quieres comentar ya que esa imagen viene de una publicación europea, ¿no? Correcto. Esto es nuevamente para ejemplificar la variedad de enfoques o de abordajes que se le están dando a las microcredenciales, incluso dentro de un mismo contexto. En este caso, en el contexto del sector académico, en la educación superior, se están ofreciendo microcredenciales bajo distintas denominaciones en Europa, por ejemplo, ¿no? Especializaciones, cursos de extensión, programas de subgrado, de posgrado, títulos o diplomas, MOOCs incluso que ofrecen Ujú. las universidades, incluso a través de las plataformas reconocidas hoy en día como plataformas de MOOCs, cursos de formación continua. Entonces, hay muchas variantes. Y incluso dentro del sector académico, no necesariamente todas estas ofertas significa que son, que están dentro del sistema de créditos de la universidad. Exacto. Es un poco ejemplificar eso nuevamente, mostrando este tema de la variedad de concepciones que tiene el concepto de microcredencial. Y creo que incluso la palabra, obviamente, viene mucho de todo el sistema de crédito que todavía continúa, es muy fuerte, ¿no? También una área que está en varios lados a sufrir transformaciones, ¿no? Que, que cómo que que es un crédito, cómo se mide un crédito, hay maneras muy antiguas. Y la verdad, de nuevo, vuelvo a la historia de cambio, ¿no? Todo esto de crédito, el crédito asociado a horas de estar sentado, es todo un entendimiento de que formación es hecha por estar sentado dentro de un curso y no una manera de comprobar competencias, ¿no? Tanto que yo no voy a entrar mucho en esta área, pero todas microcredenciales vienen muchas veces pegada con conceptos de educación por competencias, que no es un modelo educacional que se adecua muy bien a crédito. Porque la verdad, yo no, nadie me va a medir si yo he adquirido una competencia por cuenta de horas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Esto, la verdad, puede ser toda una discusión filosófica, ¿no? Del tema. Diga, Jackie. Y el otro aspecto desde el punto de vista académico es que normalmente las instituciones de educación superior tienen unos marcos de tiempo, trimestre, semestre, Exacto. etcétera. Entonces, ¿cómo engrana allí el hecho de que las microcredenciales
tienden a ser formaciones de corta duración, ¿no? Ese es el otro Claro. tema allí de cómo reconocer esto dentro de las instituciones académicas. Claro, sí, o sea, incluso de cómo lo voy. Ahora, esto yo ya veo que ya está cambiando mucho, pero lo que me parece más interesante es que en esta área, a medida que tú haces un pequeño cambio, vienen otros, ¿sabes? Exacto. Entonces, por ejemplo, esto de decir que es de corta duración, pero corta duración, ¿cómo? ¿No? Todos juntos. O yo tengo libertad de cómo voy a usar mi tiempo, ¿sabes? Ahí Sí, entran miles de variaciones que son cada vez más importantes cuando la audiencia es una audiencia de personas profesionales, que no estamos más hablando de estudiantes de 18 a 20 pocos años, ni estudiantes, mismo en esta edad, que están disponibles, ¿no? Para dedicarse solamente a estar a estudiar, ¿no? Entonces, sí, estamos en un espacio de grande transformación y yo creo que solo veo más transformación, ¿no? A medida sí. que avanzamos, ¿no? Excelente. Mira, bueno, y ahí les comentamos algunos casos, solo para que vean casos más prácticos, ¿no? De uso de microcredenciales, que no, por ejemplo, y me parece, esto es uno de los que más me parece interesante, que es toda la historia de una compañía dueña de una tecnología que tiene interés que personas tengan, sean certificadas o conozcan la tecnología, porque tú ves que, dónde quieren llegar, ¿no? O sea, yo quiero dar todo para que exista todo un grupo de personas que conozcan mi tecnología, obvio, porque cuando esta persona va a trabajar en algún lugar, esta es la tecnología que ya conoces. Muy interesante esto, como que eh, ok, Google, digamos, el ejemplo de Google, ¿no? Es una compañía que ha crecido mucho y la gente usa esta tecnología y obvio ahí necesita de formación. Y obvio que Google dice, pues esto es la mejor manera de abrir más puertas para que la gente, la verdad, adopte, ¿no? Mi tecnología. Entonces, es una organización ver que es good for business, ¿no? Ofrecer todo esto, ¿no? Parece que nos están dando tantas cosas gratis, qué cosa maravillosa y todo más, pero, pero hay ahí una visión de como que alimentar, ¿no? El pipeline, ¿no? De personas que vienen a usar y continuar a usar la tecnología. Esto yo me recuerdo incluso antes de Google, era muy fuerte con Cisco, ¿no? Cisco ya Sí. hacía todas, antes de que se hablara de microcredenciales, de insignias y todo, Cisco, que ya está en el mercado tecnológico ahí hace muchas décadas, en toda la parte de redes y todo tenía, ¿por qué? Porque quería que cuando la persona va a trabajar en una organización, pues conoce a Cisco, ¿no? Y está preparada en desarrollar soluciones con este tipo de tecnología. Y ahí vemos, bueno, Google, LinkedIn, ¿no? Y LinkedIn, obvio, comprado por Microsoft, ¿no? Tiene el nombre de LinkedIn, pero fue comprado por Microsoft. Em, no sé quién aquí ha usado Google Workplace, pero Google Workplace es muy interesante porque es casi que formando personas que van a trabajar solas. Tú cuando puedes adoptar Google Workplace, cuando tienes tu microempresa, ¿no? Entonces ellos como que ya te dan la formación para que tú puedas adoptar la tecnología, ¿no? ¿Quieres comentar alguno más? Incluso Google ya quitó como requisito para una persona que vaya a trabajar a Google el hecho de que tenga que tener un título universitario. Ajá, Con que tenga las competencias relacionadas con su tecnología,
ya puede optar a un puesto de trabajo en grupo. Y esto es increíble, ¿no? Esto a mí es no sé si existe en español, es el cortocircuito, ¿no? Sí, Es cortar el circuito, sí, ¿sabes qué más? Yo doy la formación, yo hago todo y sí, sí, tengo las personas que necesito, ¿no? exacto. Sin necesariamente estar dependiente de que alguien me va a dar la formación. Esto me parece muy interesante y creo que es donde va a haber más impacto, digamos, microcredenciales, es en el momento donde tú dices, ¿sabes qué más? Yo no necesito, o digo, mira, tú puedes venir con eso o puedes tener estas 3, 4 microcredenciales que para mí ya está bien, ¿no? Exacto. Exacto. Es muy interesante esto. Es donde tú creas un esquema de entrada más accesible posible, ¿no? Bien, vale la pena comentar la importancia en todo este espacio de los cursos masivos, ¿no? Yo creo que los cursos masivos han sido una apertura, ahora no, ya no son tan abiertos, pero estos cursos han creado un espacio de colaboración de universidades con estas organizaciones. Muchas veces las universidades han visto que es una puerta de entrada para sus macro credenciales, ¿no? Entonces aquí tú puedes hacer esta cosita pequeña y más este nano, no sé qué, y esto ya es un camino para un bachillerado, una maestría o que sea, ¿no? Entonces tú empiezas a ver estos nombres que es muy divertido, ¿no? Micro, nano, bachelors, micro, masters y múltiples nombres que básicamente son conjuntos, ¿no? De pequeñas microcredenciales que la gente puede hacer con tiempos ahí y hacerlo pagando menos y, y en línea, ¿no? Y Y algunos ahí, diga, de estos MOOCs, los que son, por ejemplo, promocionados por universidades, dan incluso la opción de si completas esta microcredencial o este microprograma, esto equivaldría a tantos créditos de la maestría que se ofrece en tal universidad, ¿no? es exactamente lo que yo quería decir, pero tú has dicho Ah, mucho mejor, que es esta puerta de entrada, o sea, es una manera de capturar, la verdad, una audiencia, ¿no? Bueno, yo me he dedicado a conseguir estos créditos, en el momento de decidir por algo más adelante, pues ya tengo estos créditos, entonces sigo por esta institución, ¿no? Es sí, sí, casi sí, que una propaganda, la verdad, una manera de. exacto. Ujú. Exacto. Y ha funcionado mucho aquí en Estados Unidos, ha funcionado mucho con incluso personas jóvenes que están todavía en high school, ¿no? Y que han conseguido algunas cosas haciendo MOOCs, ¿no? Y que llegan a la universidad ya presentando otras cosas y que estas cosas son entonces absorbidas por la universidad. Entonces, es Eso. también una manera de atraer público, ¿no? Ujú, ujú. Eh, bien, todavía no llegamos en el dicho Marcos, pero estamos, Sí. ahora estamos. Bien, bien, entonces ahí queríamos, la verdad, llevarlos de la mano para mostrarles casi como que tener una foto de dónde está el panorama de microcredenciales y mostrar que hay muchas iniciativas de varios lados. Es un mercado que crece muchísimo, pero ahí porque crece y porque crece con iniciativas muchas veces no de un mismo espacio, de un mismo país, pero que porque muchas veces son en línea, están abiertas al mundo, ¿no? Hay ahí el elemento de esta falta de consenso, ¿no?
Y esta falta de consenso, como mencionamos al inicio de esta conversa, que invitamos a ustedes a hacer búsquedas, empieza con la definición de qué es una microcredencial, porque la gente empieza a crear varios requisitos que son necesarios para que una microcredencial sea una microcredencial. Y muchas veces estos requisitos están muy pegados con la idea de crédito, con rigor, con el tipo de evaluación que ha sido hecha, etcétera, ¿no? Y ahí es de esto que viene la necesidad del marco. Entonces, esta falta de un estándar que es aceptado por muchos ha creado una necesidad de crear marcos que sean aceptados por o regiones o países o sectores, ¿no? Donde esto empieza a tener ahí un lenguaje común, digamos, de credenciales y hay áreas más avanzadas. En Europa, como aquí yo creo que fue Liliana, que ya había mencionado la historia de Europa. Europa por tener toda una historia anterior, la verdad esto es importante decir, estos marcos de microcredenciales en Europa están avanzados. ¿Por qué? Porque las conversas en relación a las macrocredenciales ya había empezado hace décadas, ¿no? Toda la conversa del acuerdo de Bolonia y todo esto era una conversa de qué es un ingeniero en Italia. ¿Qué necesita tener este ingeniero para que pueda trabajar en Suiza? ¿No? Esta conversa empezó ahí cuando se hablaba de macrocredenciales. Entonces, los marcos de microcredenciales, obviamente, ya tienes un terreno ahí muy fértil, ¿no? De ser pensadas cuando estas conversas a nivel de macro credenciales ya existían y ya habían sido hechas antes, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a surgir estos marcos y recientemente hay ahí la UNESCO por una demanda ¿no? de sus contrapartes en los países, salió con un documento que es, ¿y qué es este documento? Ahí se está hablando de, no es que UNESCO ha dicho, esto es una microcredencial. Lo que UNESCO está apoyando es apoyando a los países para que puedan solos o en conjunto crear sus marcos, ¿no? Y crear marcos que puedan hablar, ¿no? Uno con el otro. Esa es la interoperabilidad, digamos, ¿no? De microcredenciales, ¿no? Eh, ¿Qué quieres comentar, Jackie? Sí, que esta propuesta de la UNESCO, si ustedes ven, por ejemplo, la definición que ellos proponen de microcredenciales, es como los aspectos mínimos que debería considerarse en un marco que algún país o alguna región quiera implementar, como los aspectos mínimos que debería tener su propia definición de microcredencial, ¿no? Entonces es una guía, ellos mismos lo definen así, como Sí. una guía igual que para la definición, pues tienen una guía en cuanto a cuáles son los estándares mínimos que deberían incluirse en un marco que algún país quiera establecer. Y Y está, les comento que en estas diapositivas que después vamos a compartir y en Moving Online y todo, hay los enlaces a los recursos y todo más, y ahí hay los enlaces a UNESCO y todo esto, ¿no? Eh, diga, y Jackie, que además te información interrumpí. muy reciente, ¿no? Cuando ustedes vean las Sí, referencias, van a ver que esto tiene muy poco tiempo, lo más reciente es más o menos del 2021 hacia acá, ¿no? claro. Y lo interesante de UNESCO, la verdad, esta publicación bien reciente, viene de la mano de un estudio que hicieron. Entonces, esto fue un estudio que hicieron conversando con universidades en varios lados. Fue una persona de Australia, incluso que fue
que fue contratada para hacer esto y fue preguntando a estas instituciones, ¿cómo entiendes microcredenciales? ¿Qué sabes? Y el resultado de esto es algo como una, casi que los elementos en común, ¿no? Que fueron Exacto. encontrados entre estas diferentes regiones del mundo, etcétera. Pero yo diría que en Europa es donde esto está mucho más avanzado. Aquí en Estados Unidos hay muchas iniciativas de avanzar esto casi como entre los diferentes estados, ¿no? Crear una conversa que la gente considera común. eh, y también hay ahí unos avances en una área que es casi de lenguaje sobre qué es, cómo se define un skill. Es un nivel todavía más bajo. O sea, además de hablar de credencial, empezamos a hablar, pero ¿cómo se define un skill? ¿Y qué lenguaje uso para definir un skill en una determinada área? ¿No? Sí. Entonces, esto es como un paso a más, una granularidad todavía más fina, ¿no? De encontrar y que las personas puedan hablar un idioma común. Sí. Diga, Hay Jackie. una pregunta interesante aquí de León, que él dice, ¿cómo balancear la implementación de estándares con la flexibilidad e innovación pedagógica en las microcredenciales? Pues si Sí. aumentas una, restringes la otra, en mi parecer. Totalmente. Esto, Ujú. ahí es mi pelea toda con toda la historia de que se reconoce, ¿no? Una de las razones por las cuales yo voy a postear hoy segurísimo en LinkedIn, queden atentos, que el framework de insignias digitales del banco finalmente está en un PDF, está publicado. Hoy voy a hacer un post sobre esto. ¿Por qué el banco decidió no usar la palabra microcredenciales, microcredenciales, microcredenciales? Exactamente porque nuestra visión es de que queremos tener un reconocimiento más abierto, ¿no? Pero hay un espacio, a mí yo veo que si se entiende que microcredenciales es un espacio dentro de algo más largo de reconocimiento, que encontramos algo interesante, ¿no? Lo que yo veo es que en cuanto continuamos con la conversa de crédito y y de medir aprendizaje con algo que no es demostrar aprendizaje, pero sí participar del proceso de aprendizaje. Cuando esto queda conectado, estas dos cosas son una conectada a la otra, queda muy difícil, la verdad, en respuesta a lo que León, queda muy difícil de realmente romper con esto, ¿no? Entonces los estándares ahí muchas veces es porque las instituciones dentro de sí mismas no tienen que crear los mecanismos, ¿no? Que de alguna manera yo puedo medir que tú sabes algo sin necesariamente que tú has tomado mi curso, ¿entiendes? Entonces, esto es una ruptura muy fuerte de reconocer, ¿no? Y un Eh, poco para complementar lo que has dicho, Estela, y en respuesta también a León, si ustedes revisan los marcos, obviamente aquí no va a dar tiempo de ver todos los marcos con detalle, ¿no? Pero es interesante porque, sobre todo el de Europa, por ejemplo, que es el que está más avanzado, e incluso esta propuesta de la UNESCO dice, bueno, es que los marcos deberían incluir cuáles microcredenciales estarían alineadas con el sistema de acreditación de una universidad y cuáles otras microcredenciales, que aunque no. no estén alineadas allí, deben ser reconocidas también, ¿no? Y ahí Ujú. entra todo el tema del aseguramiento de calidad, de quiénes son los proveedores que realmente deberían ofrecer microcredenciales que sean reconocidas, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, Entonces, de ahí de alguna manera a pesar de que hay unos estándares, se trata de abrir ese marco de flexibilidad, ¿no? ajá, ajá.
Sí, Sí, y yo creo que es aceptar mucho que ¿cómo se dice? El landscape, ¿no? Es otro, ¿no? Yo creo que exacto. para muchas universidades, yo he trabajado en universidad muchos años, la verdad, las universidades son lentas muchas veces en adaptarse, ¿no? A estas nuevas realidades, ¿no? Pero yo creo que a medida que entienden que hay un espacio de una ganancia, de un nuevo mercado, ¿no? Yo creo que esto va a pasar eh, de poquito a poquito. Bien, tenemos ahí una preguntita. Sigan, Junuen, porfa. Sí, la siguiente pregunta es, ¿qué está pasando con las microcredenciales en tu propio contexto? Y tenemos cuatro opciones. La primera es, se plantean como alternativa a las necesidades formativas de mi institución. Dos, falta de consenso en cuanto a su definición y estándares. Tres, no se han implementado porque no tenemos suficiente conocimiento sobre ellas. Y por último, hay algunas iniciativas en mi país para guiar su implementación y adopción. Y bueno, Pueden ir comenzamos a ver respondiendo sus... en el chat. Ah, no, estoy bien. Y creo que hay algunos comentarios en el chat muy interesantes. Estela, durante toda la conversación han estado comentando. Sí, cosas excelentes, la verdad. Y Anabela con su equipo que tiene clientes que están haciendo microcredenciales, nos aporta también mucha información e interés. Aprovecho y les invito para la próxima charla el 11 de mayo, donde vamos a conversar con el grupo de Acredita. Bien, Y ¿cómo bueno, están los hasta números? ahora, hasta ahora la tercera opción no se han implementado porque no tenemos suficiente conocimiento sobre ellas. Es la que tiene mayor porcentaje, peleando con la última, que hay ya algunas iniciativas en sus países. Sí, yo creo que de poquito a poquito esto va avanzando. Muy bien. Ahorita, para terminar, esto sería el último bloque, ¿no? De esto. La verdad, esto es para mostrar, ya hablamos de eso, hablamos de la UNESCO dando este mínimo, mencionamos que Europa tiene ahí su marco de microcredenciales bastante desarrollado, con un entendimiento muy fuerte de diferentes áreas, diferentes sectores, etcétera. Hay la gente en determinadas regiones de Canadá que han desarrollado sus marcos. A veces son como, hay un ejemplo ahí de una universidad que sale con su marco, ¿no? Australia, y estos ejemplos están todos linkeados ahí en la última diapositiva para que ustedes miren. Algunos, y les comento algo importante, nosotros usamos varios para crear el marco de insignias digitales del banco, usamos varios de estos, en especial lo de eCampus Ontario, porque no tanto la parte de evaluación, pero la parte de los principios, ¿no? Que son fundamentales para el marco. Pero ahí quiero compartir con ustedes eh, eh, esta parte donde todos los aspectos que aparecen dentro de los marcos, ¿no? O sea, eh, ¿qué es un marco? A mí me parece esta diapositiva es interesante porque es casi como decir, si tú quieres hacer un marco, bueno, tienes que tratar de estos diferentes componentes, ¿no? Entonces, tengo que empezar con una definición, tengo que hablar de principios, tengo que hablar de criterios de calidad, los tipos de microcredenciales, quién son los actores y tal, tal, tal. Y esto es casi como un documento inicial de si esto va a salir de una región a nivel de policy de un estado, de un país, que sea. Esto es muy importante porque sirve como base para que
nuevas organizaciones puedan decir, ok, yo ahora entiendo lo que es y puedo crear la mía o puedo acompañar a de alguien o hacer pequeños ajustes, ¿no? Y importante es mirar, esto también me parece excelente que Jackie ha organizado eh, qué tipo de información en estos marcos todos que existen hasta ahora, que podemos mirar, qué cosas han sido más comunes, ¿no? No sé si quieres comentar esto, porque a mí esto me parece de estas diapositivas una de las más Sí, interesantes. sí, y tal como tú comentas, Estela, aquí está reflejado como los aspectos que son comunes en los marcos. Fíjense que los marcos, tal como explicó Estela, tienen como distintos ámbitos de aplicación. Hay unos que son, por ejemplo, a nivel de toda Europa, hay otros que son específicos en una universidad y así, ¿no? Sin embargo, todos apuntan hacia que es importante dentro de la definición, aclarar qué tipo de experiencias de aprendizaje son las que se van a considerar como microcredenciales en ese ámbito de aplicación del marco. Esto que les mencionábamos anteriormente, cuáles van a ser reconocidas como acreditadas o no dentro del ámbito académico. Eh, Muy importante la alineación con marcos, y aquí puede ser con marcos de competencias o marcos de Ujú. calificaciones, ¿no? En los países, porque hay países donde no existen estos marcos de competencias o de calificaciones tan estándares. Bueno, tal vez esto no se puede hacer, pero si existe, se propicia que el marco de microcredenciales diga, bueno, nosotros estamos alineados con X marco de competencias, ¿no? Claro. Se ve mucho, por ejemplo, cuando son microcredenciales para un sector específico, por ejemplo, para enfermería, ¿no? Sí, Entonces, bueno, hay un marco de competencias específicamente para las enfermeras. Entonces, bueno, la importancia de alinear con eso. y ahí Por la supuesto, importancia de las asociaciones, ¿no? En este, ¿no? sí, Esto es lindo, o sea, esto es un punto ahí muy claro de la colaboración que yo mencioné aquí, ¿no? Por eso que es sí, más fácil salir, o sea, si una institución hoy quiere, no ha hecho nada, ¿no? Además de informarse de todo esto, lo ideal es empezar con un sector, como bien dices, porque tú puedes sí, alinearse con los sectores que tengan regulamentación muy clara, ¿sabes? Es mucho más fácil ahí, ¿no? sí. Y en este sentido, lo que estás mencionando, el último punto que está allí de los actores, es algo bien, bien destacado en los marcos. Y si ven la propuesta de la UNESCO, ahí está muy bien descrito quiénes son todos esos actores del ecosistema. Pueden ver, por ejemplo, que dice hasta sindicatos, por ejemplo, ¿no? Ujú. De sindicatos que pueden promocionar cierto tipo de microcredenciales para que su personal se siga formando en ciertas áreas. Sí, Y además, cómo debe ser la integración entre todos estos actores, que es esa colaboración a la que se refiere Estela. Otro aspecto muy, muy importante es este de aseguramiento de calidad, porque justamente eso es uno de los temas que más ha incidido en esa dificultad para adoptar las microcredenciales, ¿no? O sea, ¿cómo garantizamos que lo que la microcredencial está de alguna manera reconociendo realmente logró el desarrollo de competencias que se estaban ujú. esperando, que la persona adquirió esas habilidades o conocimientos? Y ahí está pues todo ese tema de cómo se evalúa, cómo se hace la revisión de eso, quién es la persona o la entidad autorizada para decir que esa valoración que se hizo realmente es válida dentro del contexto donde aplica la microcredencial. O sea, Eh, crítico ahí todo el aspecto de diseño instruccional y de la alineación sí. con competencias y etcétera, ¿no? Sí, sí. Y aquí Mirna nos dice algo muy interesante, ¿no? Que son una especie de guidelines, de guías, y sin duda, y un elemento valioso en estas guías que yo destacaría es su característica de amplio, abarcante y para aplicar en distintas modalidades, exactamente como mencionábamos antes. Puede ser las microcredenciales a través de formación presencial, virtual, híbrida, etc. Excelente. Bueno, tenemos una última interacción antes de Y, irnos. y así justo a la hora de, cumpliendo la Justo. hora de... Sí, sí. Sí, esta es una Una última. interacción abierta a través del chat. He puesto la pregunta para que nos compartan cuáles son los aspectos de los marcos de microcredenciales más necesarios
para lograr o guiar su adopción en sus territorios, en sus Su países. contexto. Esto podemos dialogarlo a través del chat A mientras través del chat. continuamos. Mientras continuamos, aquí es la bibliografía que le decimos que íbamos a dar, pero ahí, importantísimo, ahí está el código QR sobre de la Insignia de credencial hoy. de hoy, de la insignia de Así hoy, es. y vamos a poner el enlace en el chat también, ¿no? Sí, ahí está. Gracias, Romy. Y avanzamos. Aquí es la QR del formulario para el seminario. Y en este formulario ustedes van a ver todo el detalle de las actividades, ¿no? De las actividades anterior y posterior a la charla para darles la insignia de seminario. No sé si quieres comentar algo, Junuen, sobre las actividades o que la gente lo lea dentro del formulario. Sí, Mejor. pueden leer ahí las instrucciones para ser más precisas y no confundirles. Y aquí Sí. también en el chat está, estoy poniendo el enlace a esta tarea que encontrarán en la plataforma, Bien. ¿vale? Para que la lean, la completen y manden posteriormente su formulario Claro. a través de este código QR. Y quien está aquí y no está registrado en Movie Online, tiene que registrarse en Movie Online para hacer estas tareas, ¿no? Así es. Bueno, como les había comentado, nuestro próximo encuentro va a ser el 11 de mayo. Vamos a contar con Anabela y la gente toda de Acredita. Creo que va a ser una conversa súper interesante porque vamos a tener un ejemplo de alguien en la región que ahí trabaja con tecnología de insignias digitales y que tiene clientes con microcredenciales y va a poder incluso hacer estas distinciones, ¿no? Y creo que vamos a tener casos, realmente conversar sobre los casos prácticos, ¿no? Y de gente que pueda tener historias, ¿no? Bien, entonces este es donde va. Aprovecho esta oportunidad y les comparto, si quizás, no sé si han visto, pero va a haber una conferencia de educación abierta a distancia en la región y es la 29ª conferencia del ICDE, que es el International Council, ¿no? de Distance Education, que interrumpió un poco sus conferencias por cuenta de la pandemia, hace conferencias bianuales y estamos súper contentos el BID de estar apoyando a UNED en esto. Yo espero estar en esta conferencia. Estamos haciendo todo para que podamos tener personas del banco. Y el tema de insignias y de insignias digitales va a estar presente en esta conferencia. Entonces les invito a que hagan una difusión en sus organizaciones. Si tienen la oportunidad de estar, si tienen la oportunidad de estar, por favor, me busquen porque va a ser muy emocionante de encontrar ustedes en persona, ¿no? Les aviso luego que va a ser así muy, muy, muy lindo de poder estar con las personas físicamente. Bueno, y las personas que han registrado en Movie Online o ya están, pero no tienen nuestra insignia, esta es la insignia de ser parte del Movie Online. Y cuando entren en la plataforma tienen la oportunidad de recibir esta insignia, ¿no? Y bueno, es esto todo que teníamos para ustedes hoy. Muchísimas gracias, Jackie. Fue, la verdad, tú has hecho un trabajo enorme de investigación y de reunir toda esta información así en una presentación, ¿no? Gracias, Porque no Jackie. Sí, existe. sí, Ustedes sí, están sí. recibir algo que no existe. No existe una presentación que tiene todo esto que está aquí hoy. Así que fue excelente y esto ahora es parte de un producto de conocimiento, esta charla y lo que producimos al final en términos de información. Muchísimas gracias. Junuen, muchas gracias.
A ti. Muchas gracias por su asistencia, mucho gusto, Jackie, mucho gusto, Estela, escucharlas como cada mes con este tema tan nuevo también para mí, como para algunas personas, supongo. Los esperamos dentro de un mes más o menos, con el ánimo de cerrar este ciclo de charlas. Un abrazo hasta sus países, que tengan Gracias, buena tarde, noche. gracias, Junoen, a ti también. Chao. Chao. Hasta luego.